Señor, que Él esté iluminando nuestra mente y corazón para que seamos sensibles a la voz de Dios. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos ante ti, mi Dios, y te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo esté hablando a nuestra vida, que la palabra que tú envías para nosotros en esta tarde sea una palabra que esté tocando nuestra mente y corazón. Que tú, Señor, nos estés impulsando en la dirección que tu Espíritu Santo desea. Danos un corazón sensible a tu voz y permítenos, Señor, dar fruto al escuchar tu palabra. No queremos ser oidores olvidadizos. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica tu palabra. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tu gracia sea sobre todos los que están siguiendo esta transmisión y todas aquellas iglesias, todos aquellos creyentes, todos aquellos que con un corazón sincero están buscando tu rostro. Nos ponemos en tus manos y rogamos, Señor, que tu favor sea en medio nuestro. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, déjeme decirle que las 7 palabras de Jesús en la cruz nos revelan el sentir que había en su corazón y cómo en sus últimos momentos el Salvador desea que todos podamos tener en claro aquello que gobernaba su corazón en ese momento tan importante, como era el momento en el cual Él habría de ser ofrecido como un sacrificio perfecto delante de Dios. Qué importante es que hoy, al reflexionar sobre este suceso, podamos valorar y aquilatar lo que a Cristo le representó salvarnos. Ya lo expresa la Escritura. Acompáñeme por favor a Romanos capítulo 5. Vamos a Romanos capítulo 5 y vamos a darle lectura a los versos 7 en adelante. Y dice la palabra del Señor allí en Romanos capítulo 5, versos 7 y 8 lo siguiente. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Hoy lo podemos ver en la sociedad. Hay quienes pueden arriesgar su vida por una persona justa, buena, pero lo cierto es que ¿quién se atrevería a morir por el ladrón, a morir por el mentiroso, a morir por el adúltero, a morir por el alcohólico, a morir por el asesino, a morir por el violador? Nadie se atrevería a dar su vida por una persona mala. Lo cierto es que mire lo que dice la palabra del Señor. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros y no esperó a que tuviéramos un estado de perfección para ofrecerse como una ofrenda a Dios en rescate por nosotros. Sin importar tu trasfondo, sin importar tus circunstancias, sin importarle tus pecados, tus imperfecciones y limitaciones, Jesucristo tomó la decisión de ofrecer su vida en sacrificio por ti y por mí. En este entendido debemos de ver la muerte de Jesús. Escuche bien esto. No como el premio que Dios nos da por ser buenas personas, educadas y que no le hacemos mal a nadie. Al contrario, debemos recordar que delante de Dios no hay justo ni aún uno y que todos hemos hecho lo malo delante de Dios. De acuerdo al justo juicio de Dios, merecíamos la muerte eterna. Usted y yo merecíamos morir eternamente separados de Dios. Recuerde lo que la palabra del Señor dice, y la palabra del Señor expresa lo siguiente en Romanos 6:23. Y la Escritura declara que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que debemos entender que usted y yo merecíamos morir de acuerdo al justo juicio de Dios. Sin embargo,
Dios manifestó en Cristo su justicia, juzgando nuestros pecados en el cuerpo mortal de Cristo, quien se ofreció una sola vez y para siempre como un sacrificio sustitutivo para que nosotros a través de la fe en Él pudiéramos tener acceso a la justificación. Qué importante es que podamos aprender este principio, porque a través de Jesucristo es que se manifiesta la justicia de Dios. Y la justicia de Dios, amados hermanos, no puede entenderse si no comprendemos las dos cualidades que la definen. La primera de ellas tiene que ver con el juicio y la segunda de ellas tiene que ver con la justificación. Nosotros merecíamos el juicio de Dios y sin embargo Jesús viene y se ofrece como un sacrificio sustitutivo para que el juicio de Dios venga sobre de él, a fin de que a través de la fe en él nosotros pudiéramos ser justificados. De ahí que la palabra de Dios exprese cosas como estas: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es una religión la que nos puede dar paz para con Dios. No es el someternos a una serie de prácticas, reglas, enseñanzas y costumbres. No, el único camino a Dios es Jesucristo. Ya el mismo Señor Jesús lo expresó diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando usted entiende esta verdad, se da cuenta de que sus pecados le sentenciaban y que grande fue el amor de Dios que envió a Jesús a morir en la cruz para que usted no se perdiera eternamente. Es por eso que necesitamos aprender a valorar el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Hoy muchas personas emplean este día para darle rienda suelta a sus placeres, para nuevamente dejarse vencer de lo malo. Sin embargo, mi invitación para ustedes es que este día nos sirva para reflexionar sobre el gran amor que Dios nos ha mostrado a través de Jesucristo y lo que a Jesucristo le implicó el ser el medio a través del cual Dios nos habría de redimir. Qué importante es que nosotros hoy podamos alzar nuestra mirada al cielo y darle gracias a Dios por todo cuanto Él ha hecho en nuestra vida. De tal manera que algo debe de quedarnos muy claro, y es que ni usted ni yo merecíamos que Jesús sufriera, fuera crucificado y muriera en nuestro lugar. Sin embargo, Dios así lo determinó para que a través de su carne rasgada también fuera rasgado el velo que nos separaba de Dios. El profeta ya lo declara y dice que si algo hace división entre Dios y nosotros, son nuestros pecados. Son nuestras iniquidades las que nos separan de Dios. Y el apóstol lo confirma. El apóstol Pablo lo expresa de la siguiente manera, y él dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Hemos sido arrancados, hemos sido aventados con violencia de la gloria de Dios, privados de esa gloria, de esa santidad, porque hemos pecado. Y debemos de considerar entonces que el que ahora podamos acercarnos a Dios a través del sacrificio de Jesucristo es para nosotros un milagro que Dios ha permitido que sea de esta forma por su gran amor por nosotros. Así que antes de morir, Jesús en aquella cruz pronunció 7 palabras, las cuales están registradas en los evangelios y las cuales, como mencioné, nos revelan su corazón para con cada uno de nosotros. Qué importante es que a la luz de la palabra de Dios podamos comprender, entender, asimilar y valorar lo que para Cristo representó el salvarnos. Necesitamos hoy volver nuestra mirada a Dios y darle gracias, porque el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario no es poca cosa. Al contrario, es de gran valor.
y necesitamos aprender a apreciarlo. Cada uno de nosotros hoy debe de determinar en su corazón buscar agradar a Dios con todo su ser, buscar hallarse en unidad con el Espíritu, renunciando a todas aquellas cosas que pudieran alejarte o separarte de Dios y buscando, como dice la Escritura, primeramente el reino de los cielos y su justicia, confiando en que Él habrá de añadir a nuestra vida todas aquellas cosas de las cuales pudiéramos tener necesidad. Pero hoy necesitamos reflexionar y darle gracias a Dios porque aún siendo pecadores, Cristo vino a morir por usted y por mí. Derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, para limpiarnos, para que en Él los muchos fuésemos justificados. Recordemos las palabras que declara la epístola a los Hebreos, cuando dice que la muerte entró por un hombre y también la redención vino por medio de un hombre. Este es Jesucristo, el postrer Adán, el único que recibió el testimonio de parte de Dios de hallar gracia y favor delante de sus ojos. Hoy es un día para celebrar, pero también es un día para reflexionar y valorar lo que Él ha hecho por nosotros. Estando Jesús en esa cruz, expresó su sentir, aquello que gobernaba su... Y considerando estas palabras, es que necesitamos hoy inclinar nuestro oído y corazón para que Dios hable a nuestra vida. La primera palabra que está mencionada en la Escritura está registrada en Lucas capítulo 23, verso 34. Así que yo le animo a que vayamos a Lucas capítulo 23, Evangelio de Lucas, capítulo 23, y leemos el verso 34. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Entonces dijo Jesús: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Imagínese usted por un momento a Jesús en esa cruz, siendo, como dice la Escritura, tentado en todo, mas sin pecado. Siendo el único que puede acusarnos delante de Dios y el único que puede desatar juicio sobre el género humano, ahora intercede delante de Dios por los hombres. Él, siendo a semejanza nuestra, un ser humano, entiende nuestra condición y lejos de mostrarse indiferente, muestra su gran amor por nosotros. Qué importante, amados hermanos, es que hoy valoremos esa expresión de Jesús cuando Él dijo: Padre, perdónalos. Perdónalos porque muchos de ellos están actuando en ignorancia. Porque muchos de ellos no se han dado cuenta, muchos de ellos no creen, muchos de ellos no les ha amanecido, no se les ha revelado que tú tienes un plan de bendición para sus vidas. Perdónalos porque muchos de ellos actúan por impulso, de acuerdo a la dureza de su propio corazón. Perdónalos. Qué importante es el que hoy nos demos cuenta que tenemos al alcance el perdón de Dios. Muchas personas hoy día viven con sus pecados a cuestas. Muchos de estos lamentándose y día a día sufriendo por los hechos del ayer. Déjame decirte a ti que has estado enfrentando situaciones difíciles en tu vida,
en las cuales muchas veces te has sabido vencido y otras tantas que no has podido superar, que en Jesucristo hay libertad, en Jesucristo hay perdón de pecados. No importa qué tan débil has sido, en Él puedes ser fuerte. La palabra de Dios dice que Él vino para deshacer toda obra del diablo. Él vino para que los muchos pecadores fuésemos hechos en Él justicia de Dios. Hoy es tiempo de que tú reconozcas que solamente en Cristo hay salvación y que solamente en Él hay libertad y perdón de pecados. La palabra de Dios dice que si el Hijo nos libertare, seríamos verdaderamente libres. Solo en Jesucristo hay perdón y Él está intercediendo ante el Padre por usted y por mí, suplicando que haya perdón sobre nuestra vida. Hoy es un buen tiempo para que nos afirmemos en nuestra convicción de buscar el rostro de Dios, en nuestra convicción de buscar, esforzarnos por serle fiel cada día. Hoy necesitamos redoblar nuestro compromiso para con el Señor, sabiendo que aunque tenemos al alcance su perdón, no lo tomaremos a la ligera, sino que día con día nos esforzaremos por seguir su camino. ¿Cuántas personas hoy continúan sufriendo en sus conciencias a causa de sus pecados de ayer? Hoy es un buen día para que vengas a Jesús y para que puedas presentar tu corazón delante de Él y para que Él te perdone y te haga libre de toda condenación. Siento muy fuerte en mi corazón orar por ti, que sabes que necesitas del perdón de Dios. Quiero orar por ti que sabes que no has estado caminando con el Señor. Quiero orar por ti y que sea efectiva esta palabra que Jesús emitió en la cruz para tu vida. Así que si tú estás convencido de que eres un pecador y quieres acercarte a Dios, esta es tu oportunidad. Yo te invito a que esta tarde le abras tu corazón al Señor y reconozcas delante de Él tu iniquidad y le pidas perdón. Ya Jesús en esa cruz te lo está otorgando, pero necesitas comprometerte con ese sacrificio y recibir el regalo del perdón de pecados en tu corazón. Voy a orar y si tú te sientes y te consideras un pecador que necesita la salvación de Dios, te voy a pedir que repitas conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, me presento delante de ti, consciente de que soy un pecador y que por mi causa Jesús fue crucificado en esa cruz. Hoy te pido que me perdones y que me limpies de toda maldad. Muchas veces te he fallado, muchas veces te di la espalda, pero hoy vengo delante de ti, Dios, suplicando tu perdón. Ven y entra en mi corazón. Gobierna en mi vida. Gobierna en mi mente. Ven, Espíritu Santo, y haz morada en mi corazón. Yo te recibo a ti, Jesús, como mi Señor y Salvador. Y te pido que no sueltes mi mano jamás, sino que me permitas caminar junto a ti por el resto de mis días. Te lo ruego y te doy gracias, sabiendo que has perdonado mis pecados y que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Felicidades. Has tomado la mejor decisión de tu vida. Le has entregado a Jesucristo tu corazón y es efectiva para ti esta primera palabra. Dios te ha perdonado por la intervención de Jesucristo en la cruz del Calvario, por el derramamiento de su sangre y por la manifestación de su justicia en tu vida. Así que tienes una vida nueva. Comprométete con Cristo y busca cada día más de Él. Aleluya. Gloria al Señor.
La segunda palabra la encontramos registrada también en el Evangelio de Lucas, en el verso 43. Vamos allá, por favor. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 43. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Vamos a leerlo desde el verso 39, por favor. Lucas 23, desde el verso 39 hasta el verso 43. Dice así: uno de los criminales allí colgados empezó a insultar a Jesús, diciéndole: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió diciéndole: ni siquiera temor de Dios tienes, porque aunque sufres la misma condena, ¿no puedes cambiar tu manera de pensar? En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le contestó y le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Esta es una palabra muy trascendente, tanto en lo natural como en lo espiritual, porque nos habla de la promesa que tenemos todos aquellos que hemos depositado nuestra confianza en Cristo Jesús. Y esta promesa no tiene que ver con una existencia terrenal, sino más bien con una existencia eterna en el cielo, en la presencia de Dios. No estamos esperando simplemente que podamos tener otra oportunidad terrenal. Al contrario, nos sabemos peregrinos en este mundo y reconocemos que de parte de Dios tenemos una ciudadanía, la cual es celestial. Ahora bien, me llama mucho la atención algo que Jesús hizo a la vista de todos y nadie pudo darse cuenta. Y es que Jesús, a los ojos de todos, está revelándose a ese ladrón en la cruz del Calvario. Mientras que Jesús había sido crucificado con dos ladrones, el uno a su izquierda y el otro a su derecha, uno de ellos le increpaba: si tú eres el Cristo, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Mientras que el otro hombre estaba experimentando la convicción que solo el Espíritu Santo puede traer a nuestra vida. Recuerde las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo que solo el Espíritu tiene la capacidad de convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Aquel ladrón estaba recibiendo convicción de parte de Dios, no solo de su condición, sino de quién era realmente Jesús. Jesús estaba revelándose a ese hombre y estaba forjando en él una fe inquebrantable que lo anclaba hacia su destino. Las promesas de Dios a tu vida siempre te van a anclar hacia tu destino. Dios nos las da para que no perdamos el punto de referencia hacia el cual Dios quiere que nos movamos. Y Dios, de una manera maravillosa, le revela a este ladrón que Jesús es su Hijo y que a través de él hay salvación. Le aseguro que ese ladrón no estuvo en todas las pláticas que los 12 discípulos estuvieron. Ese ladrón tal vez llegó a escuchar por ahí alguna enseñanza de Jesús, pero no fue una persona que caminara con él. Y sin embargo, ahora momentos antes de que Jesús muriera y que posteriormente él muriera, tiene una fe reacia acerca de quién es Jesús. Y él le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué maravilloso es ver la fe que este hombre tiene al haber escuchado la palabra que emanaba de los labios de Jesús
cuando dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese hombre se sabía perdonado y clamaba a la misericordia de Dios para la eternidad. Y viendo Jesús su convicción, le dijo, yo te lo aseguro, que hoy estarás conmigo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Oh, qué maravilloso es esto. Debemos recordar y entender que antes de la muerte del Señor Jesucristo, todos los justos e injustos iban al Seol, iban al Hades, que es la traducción hebrea y la traducción griega para el lugar de los muertos. El lugar de los muertos tenía dos subdivisiones, donde estaban los justos y donde se encontraban los injustos. Los injustos, de acuerdo a la historia que el Señor Jesucristo narró de Lázaro y el rico, se encontraban en el infierno. Y los justos, representado en esa misma historia, en Abraham, se encontraba allí. Pues Lázaro, se encontraba en el seno de Abraham. Ahora, lo que Jesús está diciendo es que al morir Él, va a trasponer a los justos a una posición de mayor privilegio. ¿Recuerda la expresión cuando la Escritura dice que Él descendió a las partes más bajas de la tierra y llevando cautiva la cautividad, dio dones a los hombres? Bien, pues Él llevó a esos justos a un lugar mejor. Ya no era el seno de Abraham, ya Jesús ya no está hablando del seno de Abraham, ahora Jesús está hablando del paraíso. Y esta es la esperanza que tenemos todos aquellos que en Cristo estamos, para que en el momento en el cual nos sorprenda la muerte, tenemos nuestra eternidad asegurada. Sabemos que si morimos antes de que nuestro Señor Jesucristo vuelva por su iglesia, iremos al paraíso. Y esta es la fe que nos hace tener la confianza y la certeza de que en el Señor estamos seguros. Ese ladrón depositó no solamente su confianza en Jesús, sino depositó su eternidad. Ya no le quedaba nada, ya no tenía nada, solo una sentencia sobre su cuerpo, que él habría de morir en unas cuantas horas. Y Jesús se presenta delante de él como aquel que le ha de dar esperanza. Y este hombre, al recibir de parte de Dios la revelación, abraza dicha revelación y también la salvación. Qué maravilloso es imaginar lo que Jesús veía en ese hombre, que pudo decirle, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús sabía que él habría de morir antes que ese ladrón, y sin embargo, ni aun su muerte iba a hacer que su fe fluctuara. ¿Cuántas veces nosotros deseamos que Dios cambie nuestras circunstancias para creer, como el primer ladrón? Y le decimos, si realmente eres Dios, cambia mi circunstancia. Y no nos damos cuenta que muchas de las cosas que estamos experimentando se deben a nuestras propias decisiones. En esta segunda palabra, Jesús nos da esperanza de una vida mejor, de una vida eterna con Él, de una vida en la cual podamos disfrutar del gozo y la paz, que muchas veces en este mundo no seremos capaces de poder experimentar o disfrutar. Él dice en su palabra, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando Dios te da una promesa, debes de saber que esa promesa ya ha sido autorizada en la presencia del Padre. Así que lo único que necesitamos es confiar y creer
que en su momento, en su tiempo, Dios habrá de manifestar y hacer realidad dicha promesa si nosotros nos mantenemos firmes en la fe en Cristo Jesús. La tercera palabra la encontramos en el Evangelio de Juan. Vamos por favor a abrir la escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 19. Y vamos a leer los versos 26 y 27. Juan capítulo 19, versos 26 y 27. Recuerde, en la primera palabra Jesús nos otorga el perdón. En la segunda palabra Jesús nos da la promesa de la vida eterna. Y viene la tercera palabra. ¿Qué podría ser para Jesús tan importante que es necesario mencionarlo cuando Él está en esa cruz? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña. Juan capítulo 19, a partir del verso 26. Y dice la escritura de la siguiente manera. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Noten aquí algo muy interesante, y es que Jesús está en la cruz y ve a su madre. María es la madre de Jesús. Es una imprecisión, a pesar de que Jesús es 100% Dios, expresar que María es la madre de Dios. María es la madre de Jesús. Y ahora María está a los pies de la cruz y Jesús, viendo a su madre, dice la palabra del Señor, y que al lado tenía al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Como muchos de ustedes lo saben y lo han visto en las Escrituras, Jesús fue el primogénito de María, pero no fue hijo único. La palabra de Dios nos dice claramente que Jesús tuvo más hermanos, los cuales eran obviamente hijos de José. En este sentido, debemos de considerar que Jesús, estando en esa cruz, se siente responsable de María. Humanamente hablando, la tercera palabra está enfocada a nuestra familia. Qué importante es para Dios que el cristiano, que el Hijo de Dios, procure su familia, trabaje por su familia, se esfuerce por su familia. Del bienestar de nuestra familia también depende nuestro bienestar. Y sabes, es muy triste darnos cuenta cómo en esta sociedad egoísta cada vez los hijos son más ingratos, cada vez los hijos son menos agradecidos. Cada vez pareciera que los padres tienen la responsabilidad de darlo todo por sus hijos, pero los hijos no tienen ninguna responsabilidad de correspondencia para todo el bien que sus padres les hacen. María, como cualquier otro ser humano, muchas veces se equivocó, muchas veces cometió errores, pero eso no menguaba en ninguna manera y en ningún sentido el amor que Jesús sentía por ella. Era su madre. Y él, estando en la cruz, no quería dejarla desamparada. Obviamente él sabía que sus hermanos podrían hacerse cargo de ella. Sin embargo, aquí hay algo muy interesante. María era tan especial para él, porque fue gracias a que María decidió renunciar a sus propios sueños, que el sueño de Dios pudo darse a luz a través de ella, que él quería corresponderle con el cuidado que ella le tuvo cuando él era bebé, niño, joven, adolescente y aún cuando era adulto. Porque una madre, debemos de saberlo, es para 1000 hijos. Y en el caso de
María para con Jesús, le puedo asegurar que aun cuando él anduviera predicando y aún estuviera realizando milagros y de un lugar a otro, María siempre buscaba estar presente en la vida de su hijo. Ahora Jesús, estando en esa cruz, quiere honrar a su madre. Y no es algo que simplemente él deje al azar. A ver cuál de mis hermanos se hace cargo de ella. No. Para Jesús, María es muy importante. Y por esta razón es que Jesús quiere asegurar que María estará bien. Y entonces, viendo a su lado al discípulo a quien Jesús amaba, es decir, a Juan. Juan es el único discípulo que se identifica como el discípulo a quien Jesús ama. Él jamás se describe a sí mismo como Juan. Él se describe siempre como el discípulo al cual Jesús ama. Juan está junto a María y Juan se sabe amado por Jesús. Y Juan corresponde al amor que Jesús le ha dado de una forma tal que está dispuesto a comprometerse con él en lo que él quiera. Y es ahí donde Jesús le dice, mujer, he ahí tu hijo. Me voy a ir, pero no te vas a quedar sola. El discípulo al que yo amo y que me ama va a cuidar de ti. Juan, cuida lo más valioso que tengo y que tuve en esta vida. Cuida a mi madre. Y dice la palabra de Dios que Jesús le dijo, ahí tienes a tu madre. Me vas a representar, así que hazlo bien. ¿Cuántas veces Dios no nos ha puesto responsabilidad en nuestra vida para hacer luz delante de otros y preferimos esconder nuestra luz debajo de un cajón? Estamos representándolo. ¿Cómo lo hacemos? Con nuestros padres, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros conocidos, con nuestros empleadores, con nuestros empleados. ¿Cómo reflejamos a Cristo? ¿Hemos abrazado el compromiso que implica hacer lo que Él quiere que hagamos? Dice la palabra del Señor, y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. A partir de ese momento, Juan abrazó la responsabilidad y comenzó a cuidar de María. Amados hermanos, ¿cómo estamos cuidando de nuestras familias? Tal vez venimos de una familia disfuncional. Tal vez hemos estado atravesando por situaciones que han tensado nuestras relaciones intrafamiliares. Tal vez en este momento te encuentras solo y resentido con tu familia. No esperes a ir a pedir perdón o a presentarte con un gran arreglo de flores el día que alguno de tus familiares ya no esté. Este es el tiempo para que nos comprometamos a trabajar por nuestras familias. Este es el momento para que tú y yo abracemos el compromiso de buscar que el reino se manifieste en nuestros hogares. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. La familia es la estructura más importante que figura en la tierra después del reino de los cielos. Y debemos protegerla y debemos cuidarla. Así que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad para con su familia. Cumplamos con ella. La cuarta palabra la encontramos registrada en el Evangelio de Mateo. Vamos allá, Mateo, capítulo 27. Mateo, capítulo 27, y vamos a darle lectura a partir del verso 46. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué
me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron, está llamando a Elías. Al instante, uno de ellos corrió a buscar una esponja, la empapó en vinagre y la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que la bebiera. Los demás decían, déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Esta es una de las palabras más profundas que Jesús expresa en la cruz del Calvario. Él declara en arameo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabes? La expresión de Jesús obedece a un suceso que implícitamente está narrado en la Escritura. Y explícitamente hay pasajes que lo afirman. Él se hizo pecado por ti y por mí. En este momento de la crucifixión, todos nuestros pecados y toda nuestra maldad fue sobre de Él. Es como si Jesús bebiese en ese momento la copa de nuestras inmoralidades, de nuestros pecados, de nuestras ataduras. Y Él comenzase a contaminar todo su ser por causa nuestra, para que la ira de Dios se vuelva sobre de Él y se aparte de nosotros. Él se hizo pecado por ti y por mí. Y Dios, siendo santo, tuvo que ocultar su rostro de Él y apartarse. Jesús, por primera vez en la eternidad, exclama una expresión que brota de un corazón que siente soledad. El Evangelio de Juan declara en el primer capítulo que el Verbo se hizo carne. Dice la palabra de nuestro Dios que el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. En la epístola a los Hebreos, la palabra de Dios nos dice que Jesús, estando en la condición de Verbo de vida, antes de ser humanado en el vientre de la Virgen María, declaró, aquí me tienes, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad. Nunca en la eternidad se había experimentado tal separación en la deidad. Pero ahí Jesús, siendo hombre, llevó sobre de sí nuestro pecado. Y la ira de Dios vino sobre Él. Él se hizo pecado por ti y por mí, para que pudiéramos acercarnos a Dios. Por un instante en la eternidad, Jesús comenzó a experimentar esa soledad que le separaba de Dios. Muchas personas están tan inmersas en sus pecados que ya no les duele más pecar. Ya no tienen una conciencia que les remuerda. Ya no tienen un sentimiento que de alguna manera aflija sus corazones. Pecan con naturalidad. No le dan la importancia que deberían darle, sabiendo que ese pecado les separa de Dios. Jesús, estando en esa cruz, supo lo que se sentía estar sin Dios. Porque Dios ocultó su rostro. Porque Jesús se había hecho pecado por nosotros. ¿Cuánto le costó a Jesús salvarnos? No solo fue la cruz, no solo fueron los golpes, no solo fueron los escupitajos en su cara, no solo fue esa corona de espinas, no solo fue el que arrancaran su barba, no solo fueron los puñetazos que los soldados le daban en su rostro,
No solo fue aquel golpe con aquella caña sobre su cabeza. No solo fue el cansancio, la deshidratación, el dolor, la aflicción. Era ahora encontrarse sin la presencia de Dios a su lado, siendo pecado por ti y por mí. Hoy necesitamos reflexionar sobre lo que implicó nuestra salvación. Y tenemos que aprender a valorar el sacrificio de Jesucristo. Necesitamos hoy volver nuestros ojos a Dios y decirle gracias, porque no merecía ese sacrificio. Y sin embargo, en tu amor, me permitiste hoy disfrutar de esa salvación. Hoy tenemos oportunidad para darle gracias a Dios por su gran amor, ya que en ese momento el juicio fue sobre de Jesús, para que nosotros hoy, al poner nuestra esperanza en Él, seamos justificados. Dios pudo haber simplemente dicho: no consideraré los pecados de los hombres. Todos son declarados salvos y santos. Pero eso, de acuerdo a su ley y sus normas y leyes santas, habría sido injusto. Por esa causa era necesario que el justo muriera por los injustos, para que a través de él recibiéramos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Oh, qué maravilloso momento en el cual Jesús lleva sobre de sí tus pecados y mis pecados, para presentarse delante de Dios como ese cordero que habría de ser sacrificado. La profecía de Juan el Bautista se estaba cumpliendo en ese momento. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese instante, mi pecado, tu pecado, estaba siendo sobre Jesús. Por eso Dios tuvo que apartar de él su presencia. Veamos la quinta palabra. La quinta palabra la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 28. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja con el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Tengo sed. ¿Sabes? Si hay algo que hoy mueve el corazón de Jesús, es el ver a millones de almas que caminan extraviadas en el mundo a sus pies. Si algo provoca sed en el corazón de Jesús, es que aquellos que caminan sin esperanza tengan esperanza. Aquellos que caminan sin Dios tengan a Dios. Aquellos que están ajenos a los pactos y las promesas de Dios puedan pertenecer a la familia de Dios. No es una sed física de la cual Jesús está hablando, es una sed espiritual que tú y yo tenemos la encomienda a través de la gran comisión de saciar. Lamentablemente hoy muchas personas responden con hiel, con vinagre. En lugar de tener la disposición de saciar esa sed, se quedan en su área de confort, mirando cómo muchos se pierden sin Jesús. Este es un llamado para la iglesia, para que nos demos cuenta
que nuestro Señor continúa teniendo sed, pero no es sed de agua. Es una sed porque otros vengan al conocimiento de Él. Es una sed de que tú y yo nos levantemos como centinelas en nuestra generación, como esos portavoces que le hablen al mundo necesitado de que hay esperanza en Jesús. Estamos atravesando por una pandemia mundial. La pregunta es, ¿a cuántas personas les has hablado de Jesucristo? ¿Cuántas personas han sabido a través tuyo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre? Él tiene sed. No respondamos con un vinagre, con hiel. Respondamos con obediencia, buscando satisfacer la sed que hay en el corazón de nuestro Señor. Él tiene sed de que multitudes vengan a los pies de Dios, que multitudes reconozcan que solo en Él hay salvación. Él no tiene interés en que tú que me estás viendo cambies de religión. Él tiene interés en que te acerques sinceramente a Él y le conozcas. La religión es secundaria cuando en realidad estamos teniendo un encuentro real y verdadero con Cristo. Porque solo a través de Él es que podemos llegar a Dios y solo a través de Él es que podemos entonces comprender las Escrituras. Y todo lo demás no tiene relevancia. Podríamos nosotros objetar y decir, es que yo participo de tal o cual religión. Ninguna religión salva. El único que tiene potestad para darnos salvación es Jesús. Y ya lo dice la Escritura, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El nombre es Jesús. Y Él tiene sed de que tú vayas y proclames a los tuyos, les cuentes las cosas que Él ha hecho contigo. No necesitas estudios teológicos, no necesitas estudios muy profundos para que entonces puedas atreverte a hablarle a otros acerca de Jesús. No vas a buscar ganar un debate. Lo que buscamos es presentar a Jesús como el hacedor de maravillas y el que ha provocado la transformación que hemos experimentado en nuestra vida. Él tiene sed de que tú busques predicarlo, que no te avergüences de Él. No te avergüences, cristiano de Jesús. Nuestras redes sociales no son solo para divertirnos. Nuestras redes sociales son para que podamos emplearlas con una mayor estrategia, con un mayor alcance. Nuestras redes sociales, llámense WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube, son para pregonar que Jesucristo es real, que Él es verdadero y que tiene poder para salvarnos. Él tiene sed. Saciemos su sed. Prediquemos el Evangelio. Prediquemos la palabra. El apóstol Pablo nos exhorta y él nos dice, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Predica la palabra. Háblale a tus familiares, a aquellos que tienen la posibilidad de escuchar tu voz, a aquellos que reciben un mensaje tuyo. Comparte la palabra de Dios. No te avergüences de tu Salvador. No te avergüences de Jesús. Predica la palabra y sacia la sed del Maestro. La sexta palabra la encontramos en Juan, capítulo 19 también, y está en el verso 30. Y dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: al probar Jesús el vinagre dijo, todo se ha cumplido. Al probar Jesús el vinagre dijo, todo se ha cumplido. ¿Sabes? Esta expresión es la garantía de que no necesitamos hacer nada para ser salvos, salvo creer en Jesús.
Cuando digo no necesitamos nada, quiero hacer un claro énfasis a que no podemos demandar salvación de parte de Dios por buenas obras que nosotros practiquemos. Porque dice la Escritura que estando sin Cristo, aún nuestras mejores obras son como un trapo de inmundicia delante de la presencia de Dios. Necesitamos hoy darnos cuenta. Dios es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es quien culmina el propósito de Dios para nosotros y a través del cual somos plenamente salvos. De esta manera es que al tener fe en Jesús, tú y yo podemos saber que tenemos el perdón de nuestros pecados y tenemos la promesa de la vida eterna. Y podemos cada día buscar ser un reflejo de Cristo, primeramente en nuestra familia y después con los de afuera. Qué maravilloso es cuando sabemos que no necesitas hacer mandas, no necesitas hacer pactos con el hombre, con instituciones, para saberte amado por Dios. Qué maravilloso es cuando tú te das cuenta que realmente tienes una relación con Dios a través de la fe. Ahora quiero también mencionar que una fe sin obras está muerta. Hoy un altísimo porcentaje de personas que se autodenominan cristianas están caminando directo al infierno. ¿Por qué? Porque dicen tener una fe que no tiene obras. La fe sin obras, dice el apóstol Santiago, que es una fe muerta. Así como el cuerpo sin el alma está muerto, así la fe sin las obras está muerta. Debe de haber un fruto que evidencie la fe que gobierna nuestro corazón. Y si decimos que tenemos fe en Cristo Jesús, necesitamos dar un fruto acorde a la naturaleza del Espíritu que reina y gobierna en nuestro corazón. Recuerden lo que dijo el Señor Jesucristo. No puede dar el árbol bueno un fruto malo, ni el árbol malo dar fruto bueno. Al árbol se le conoce por su fruto. Así que si nos llamamos cristianos, no pongamos en vergüenza el mensaje del Evangelio. Caminemos de una manera justa, de una manera recta, dando testimonio de que somos salvos. Porque ya en este pasaje se expresa que todo lo que se necesitaba para nuestra salvación se consumó en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. No necesitamos más, solo creer y vivir una vida justa y piadosa delante de Dios. El exhorto es para que todos, sin importar la circunstancia por la que atravesemos, vivamos de una manera digna del Evangelio de Cristo Jesús. Vamos a esforzarnos. Hagamos morir lo terrenal en nosotros. Vamos a buscar que sea Él quien gobierne y quien prevalezca en nuestro día a día. Cada uno de nosotros determina de qué forma Cristo vive y gobierna en su corazón. Él lo ha declarado. Todo lo que tú necesitas para ser salvo, ya lo realicé. Ahora te toca a ti ser un buen cristiano que dé muestras claras y evidentes de su fe. Ya todo fue realizado. Todo lo que estaba escrito en la ley, en los profetas, en los salmos, estaba cumpliéndose en Jesús. Y qué maravilloso saber que podemos hoy sabernos salvos por esa expresión. Todo se ha cumplido. Oh, qué maravilloso. La séptima palabra y última la encontramos en el Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Y vamos a darle lectura al verso 44 en adelante.
Y dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 23, verso 44 en adelante. Desde el mediodía hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó, y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sabes qué importante es que en el desarrollo de nuestra vida cristiana aprendamos de Jesús? Que no basta simplemente depender de Dios para aquellos momentos en los cuales nos vemos beneficiados, favorecidos, o de alguna manera son tiempos de bonanza. Jesús siempre buscó la presencia de su Padre, y ahora que estaba a punto de morir, en Él depositaba toda su confianza. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué tan profunda es la confianza que has desarrollado en Cristo Jesús? ¿Qué tan profunda es tu dependencia de Él? ¿Qué tan certero estás en que si atravesaras por una situación que te rebasara, tendrías la certeza de depender de Dios? Esto me hace recordar el Salmo en el cual David expresa y dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Ahí está Jesús, colgado en una cruz, dependiendo de Dios y entregando a Él su espíritu. Te pregunto, si esta tarde murieras, ¿a dónde iría tu alma? No es estar esperando lo que otros puedan hacer por nosotros después de que partamos de este mundo. Eso, a la luz de las Escrituras, no funciona. Porque el aceptar o rechazar a Jesús es una elección personal. Y nadie puede elegir por ti, mucho menos cuando ya careces de la conciencia que te permitía poder tomar una decisión mientras estás vivo. Jesús sabía que volvía al Padre, pero ¿crees que tú, si en este momento murieras, podrías presentarte delante de Dios y no ser avergonzado? En esta palabra Jesús nos muestra la importancia que tiene el que cada uno de nosotros hoy tome con seriedad su caminar con Jesús y priorice el andar en unidad con el Espíritu, porque es lo único que te puede garantizar que en el día en el cual tengas que partir de este mundo, estarás en la presencia de Dios. La Escritura dice que muchos en aquel día le dirán: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos sanidades y en tu nombre expulsamos demonios? Y Él les responderá: apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Hoy necesitamos volver al Señor, abrazar la cruz e identificarnos con el Señor. Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sabemos que está establecido para los hombres el morir una sola vez y después de esto el juicio. No existe la reencarnación, no tendrás otra oportunidad. Y la Biblia describe el infierno no como un lugar en el cual podrás estar tomando cerveza con tus amigos,
o festejando y bailando y disfrutando. La Biblia describe el infierno como un lugar donde el gusano no muere y la llama no se apaga. La Biblia describe el infierno como un lugar de absoluta soledad, donde lo único que se experimenta es la ira de Dios. Jesús ya lo hizo todo para que tú y yo no vayamos a ese lugar. Y nos da ejemplo de que necesitamos estar preparados para el día en el cual tengamos que presentarnos delante de Dios. Él, con toda confianza, sabiendo que se habían cumplido las Escrituras y que todo se había consumado, pudo decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hoy es un buen momento para que tú afirmes tu relación con Jesús y busques fortalecer ese vínculo que muchas veces se ve debilitado por tu indiferencia, por tu apatía, por tu flojera. Realmente necesitamos volvernos al Señor y entender que si el velo se partió, no es para que permanezcamos afuera, es para que podamos introducirnos a la presencia de Dios. Y ahí en la presencia de Dios, disfrutar de su amistad. A través de Jesús, usted y yo somos invitados para ser parte de la familia de Dios. No rechace esta invitación. Hoy más que nunca tome en consideración esta verdad y participe de aquello que Jesús compró para nosotros en la cruz del Calvario. La palabra de Dios expresa que una vez que Jesús murió, el velo del templo se rasgó. Lo que nos separaba de Dios fue quitado y tenemos un libre acceso. Jesús murió conforme a las Escrituras, pero también resucitó conforme a las Escrituras. Y creemos que un día Él volverá conforme a las Escrituras. Así que alentémonos en nuestra fe. Animémonos, mayormente sabiendo que ese día se acerca. Hoy más que nunca, tengamos gozo, tengamos paz, tengamos alegría y busquemos la presencia de Dios con verdadera gratitud, con verdadera devoción. Porque nuestro Dios vive y reina para siempre. Él dice en su palabra: estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Qué maravilloso es saber que nuestro Redentor vive y que no hay nadie como Él. Hermoso el mensaje de Jesús estando en esa cruz. Nos hace reflexionar y nos hace entender que el propósito de Dios para cada uno de nosotros no termina en Jesús. De hecho, es en Él donde comienza. Él es la puerta, el camino y nuestro destino. Acércate a Dios, camina con Él y deja que su Espíritu Santo haga la obra de transformación a imagen de Cristo en tu vida. Sí, sé que somos imperfectos. Sí, sé que somos personas que tienen muchas áreas de oportunidad. Sin embargo, hoy es un buen momento para comenzar y decirle al Señor: toma mi vida. Amén. Vamos a orar y dar gracias al Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que has estado hablando a nuestro corazón y lo que a través de estas 7 palabras que Jesús expresó en la cruz, hoy nos comunicas. Mi Dios, en el nombre de Jesús te ruego que nos des un corazón sensible para escuchar tu voz. Danos un corazón humilde para recibir tu palabra. Y también danos un corazón fértil para que tu palabra produzca en nosotros un fruto que glorifique tu nombre. Señor,
Te damos gracias por haber entregado tu vida por nosotros.